Hola, soy Natalia y ustedes se encuentran viendo un video de tutoriales Natalia. Pero estoy usando Loquendo porque de día no tengo tiempo de crear estos tutoriales y de noche no puedo grabar usando el micrófono, pero vengo a traerles con la ayuda de estos robots, otro tema sobre memorias RAM. Ya antes había creado otro video en donde explicaba lo que eran todos los tipos de DDR, sus nomenclaturas, y cómo calcular su velocidad y ancho de banda. Si desean saber de aquello dejaré el link en la descripción del video para que lo puedan ver. Hoy hablaremos más sobre memorias RAM, pero abordando un tema diferente. Hablaremos de Single Rank, Dual Rank y Quadruple Rank, que son los rangos de memoria que un módulo puede llegar a tener. Bien, empecemos. Para explicarles esto, usaré unas diapositivas creadas para ilustrar el asunto. Como verán en la primera diapositiva, hay dos memorias de tipo SDRAM DIMM, que son básicamente iguales a las de tipo DDR, solo varían en el número de contacto, así que me sirven de ejemplo. En la primera imagen muestran un módulo de memoria 1R×4, lo cual significa que su clasificación es de tipo Single Rank, o en español rango único. Si se fijan, el tamaño del módulo, o mejor dicho su capacidad, es de 2 GB. Luego tenemos la otra imagen, donde se muestra un módulo de memoria 2R×4, lo cual significa que su clasificación es de tipo Dual Rank, o en español rango doble. Si se fijan, el tamaño del módulo, o mejor dicho su capacidad, es de 4 GB. Como verán, tiene el doble de su capacidad de almacenamiento. Esto es como tener dos módulos de rango único en un mismo módulo trabajando. Sin embargo, esto solo es cierto si la densidad de ambos módulos es la misma. Eso lo explicaremos más adelante, así que no se vayan, porque retomaremos el tema más adelante. Me adelantaré un poco en el asunto al decirles que un rango único no significa de una cara, o un solo lado, ni tampoco dual rank significa doble cara o dos lados. Eso no es cierto y está mal. En la segunda diapositiva, se muestra un módulo de memoria. Lo importante acá son los chips de memoria. Resulta ser que un módulo de memoria se compone de chips, y son estos quienes almacenan y recuperan datos casi instantáneamente siempre que el CPU lo requiera a través del controlador de memoria. El bus de memoria es de 64 bits. El término rank fue creado por Global Standards for the Microelectronics Industry, conocido como GDET, el grupo de estándares de la industria de la memoria. Y dice que un rank, o rango, es un conjunto de chips de memoria al que se puede acceder mientras se escribe o lee un dato en la memoria. Ese rango se crea con todos los chips del módulo o solo de alguno de ellos. Para nada es coincidencia que la anchura de esta área de datos es de 64 bits, igual al bus de datos que usa el controlador de memoria. Bien, ya dijimos que un rank, o rango de memoria, es un bloque o área de datos que se crea utilizando algunos o todos los chips del módulo de memoria, y que posee un ancho de 64 bits, igual al ancho de bus que maneja el controlador de memoria. En la imagen se ve como los chips, con anchura de 8 bits cada uno, van creando aquella área o bloque de datos de 64 bits, y en este caso, todos los chips han intervenido para crear esa única área. Es lo que conocemos como Single Rank, o en español único rango. A menudo se asume que si los chips se construyen en un lado de un RAM DIMM, entonces el módulo es un módulo de un rango, y si los chips se construyen en ambos lados del módulo DIMM, entonces estamos tratando con un módulo de dos rangos. Pero resulta que un módulo de una cara no es igual a que tenga un rango, y un módulo de memoria doble cara no es igual a que tenga dos rangos. Sé que aún no saben por qué en la ilustración los chips a veces tienen una anchura diferente, de 4 u 8 bits. Pero vamos a obviar los cálculos por ahora, y observemos que en el primer módulo el área generada para construir el rango se hizo usando todos los chips, eso lo convierte en Single Rank, y casualmente el módulo era de una sola cara. En el segundo módulo, como la anchura de los bits es menor, se usaron ambos lados del módulo para generar esa única área de datos denominada rango de 64 bits. Es un módulo de dos caras, pero solo se ha generado un único rango de 64 bits. Por tanto sigue siendo Single Rank. Y por último, en el tercer módulo, como la anchura de cada chip es de 8, en cada cara se ha generado un rango de 64 bits, por tanto este sí es doble rango y coincide que también es de doble cara. Si comparamos el primer módulo con el tercero, verán que el Dual Rank es como tener dos módulos de único rango en un mismo módulo de memoria. Interesante, ¿no?
Dependiendo de cómo se diseñe un módulo de memoria, puede tener 1, 2 o 4 bloques de áreas de datos de 64 bits de ancho. Esto se conoce como rango único, 1RX, doble rango, 2RX, y cuádruple rango, 4RX. Ahora miremos la imagen. Esto no es más que lo anterior, tenemos un módulo de un lado, o una cara, y el conjunto de chips de ese lado ha generado un rango con sus 64 bits de ancho. Luego tenemos un segundo módulo de dos lados, frontal y posterior, cuyos chips trabajando en conjunto generan el rango de 64 bits, eso significa que sigue siendo de rango único. El tercer módulo doble lado, con dos áreas de datos de 64 bits generadas en cada lado, entonces es de doble rango. Y el cuarto módulo, de doble lado, y en cada lado generándose dos rangos, para generar en total 4 rangos. Esto significa que en un lado, debido a la anchura grande de los chips, la mitad de los chips de un lado ya generan un área de datos y la otra mitad otro rango más, y lo mismo con el otro lado. En total se forma un quadrank. Recuerden que lado y cara es lo mismo, pero son palabras que se suelen usar con frecuencia. Y si se fijan bien, siempre el área de datos, o sea el rango, debe ser de 64 bits porque es la cantidad de bits que puede manejar el controlador de memoria a través del bus. Organización del módulo de memoria. Los componentes de RAM, es decir, chips, se pueden dividir en tres organizaciones diferentes. Por 4, por 8 y por 16. Por ejemplo, un R por 4, un R por 16, un R por 8, 2R por 8, etc. Se refieren al número de bancos en el componente de memoria o chip. Esto es el ancho de bits del chip. Son estos números por 4, por 8 y por 16, quienes determinan realmente el rango del módulo y su tamaño. Con tamaño o capacidad me refiero a, por ejemplo, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, etc. No sé si recuerdan, cuando veían las imágenes anteriores, mencionábamos que dependiendo la anchura de los bits, se formaban 1, 2 o 4 áreas o rangos de datos en las caras del módulo. Entonces esas pequeñas anchuras de 4 bits, 8 bits y 16 bits por chips, determinan si el módulo será de único rango, de dos rangos o más. Pasemos a explicarlo mediante unos simples cálculos. Veamos la primera imagen. Dado que un rango es de 64 bits, un módulo hecho de chips por 4 necesitará 16 chips para crear un único rango, 16 por 4 igual 64. Como ve, la organización por 4 indica la anchura en bit de cada chip. Y sabemos que se necesitan 16 chips con la anchura de 4 bits simplemente al dividir los 64 bits del rango entre los 4 bits de cada chip. En la segunda imagen, la anchura de cada chip es de 8 bits y solo se necesitan 8 chips para crear el rango de 64 bits. 8 por 8 es igual a 64 bits. Es decir, un módulo hecho con chips por 8 necesitará 8 chips para un único rango. En la tercera imagen, un módulo de 16 chips con 8 bits de anchura sería de doble clasificación, es decir, un dual rank. Esto es porque si multiplicamos los 16 chips por la anchura de 8 bits de cada chip, da como resultado 128 bits, esto es superior a la anchura del rango que sería de 64 bits, y como el bus que maneja el controlador solo puede ser de 64 bits, se crean dos rangos con la cantidad de 64 bits manejable para el controlador de memoria. Se crean dos rangos en total. Uno en cada cara. Es muy sencillo, 28 bits dividido 64 da como resultado dos rangos. Ahora en la cuarta no tengo una imagen similar a las anteriores, pero igual se puede explicar. En un módulo de 32 bits con anchura de 8 bits obtendríamos 256 bits, 4 veces superior a los 64 bits que conforma un rango, y 4 veces superior al bus de datos que maneja el controlador de memoria, que es de 64 bits. Por tanto, si dividimos los 256 bits entre 64 bits del rango, nos daría 4 rangos en total. También es evidente que los 32 chips estarían organizados 16 chips en la cara superior y 16 chips en la cara inferior, ya que es lo máximo que se suele poner en cada cara. De manera que los 16 chips en un lado, se fraccionaría, ya que con solo 8 chips con anchura de 8 bits, obtendríamos ya un rango de 64 bits, luego con los otros 8 chips restantes, se crearía otro rango, lo mismo sucedería con los 16 chips del otro lado. En total se formarían los 4 rangos anteriormente mencionados.
En sistemas que admiten código de corrección de errores, SSE, se agregan 8 bits adicionales, lo que hace que el bloque de datos, es decir el rango sea de 72 bits de ancho, en vez de 64. Estas memorias se usan sobre todo en servidores con una carga elevada de transmisión de datos. Para computadoras de sobremesa o laptop se usan memorias sin detección de errores, llamadas non-SSE. Existen muchos métodos para detectar errores en una cadena de bits transmitida. El más sencillo es el de paridad simple u horizontal. Consiste en añadir un bit de más a la cadena que queremos enviar, y que nos indicará si el número de unos bits puestos a 1 es par o es impar. Si es par incluiremos este bit con el valor igual 0, y si no es así, lo incluiremos con valor igual 1. Pueden pausar el video para leer esto detenidamente, pero yo voy a continuar. Veamos cómo se comportan las memorias SSE con los rangos. Los rangos ahora tienen una anchura de 72 bits. Observemos la primera imagen. Para chips con una anchura de 4 bits, necesitamos 18 chips para alcanzar los 72 bits que conforman el rango. Simplemente dividimos 72 del rango entre los 4 bits de cada chips, en total dan 18 chips. En cada cara encontraremos 9 chips. 9 por 4 son 36 bits en cada cara, en total 72 bits para crear un único rango. En la segunda imagen, ahora los chips tienen una anchura de 8 bits, se necesitan de tan solo 9 chips para crear el rango de 72 bits. Ya saben, dividimos los 72 bits del rango entre 8 que representa la anchura de cada chip. También se genera un único rango. En la tercera imagen si se colocan 18 chips, es decir un módulo doble cara, 9 chips por cara. Con una anchura de 8 bits por chips, tendríamos 144 bits, que superan los 72 bits que conforman un rango. Si dividimos los 144 bits entre 72 del rango, nos daría que es un módulo con 2 rangos en total. Uno en cada cara. Y la cuarta imagen, tenemos un rango cuádruple, si se colocan 36 chips en un módulo, 18 chips en cada cara. Multiplico los 36 chips por la anchura de los chips, que en este caso es de 8 bits por chip, eso nos da 288 bits en total, eso es 4 veces la anchura de un rango. 288 dividido 72 del rango, nos da 4 rangos. Los 18 de cada lado es fraccionado a la mitad a 9 chips, 9 por 8 bits dan 72 bits, es decir se crea un rango con los primeros 9 chips. Lo mismo sucede con los otros 9 chips restantes de la cara. En total son 2 rangos por cara. Y a la final 4 rangos. Estos cálculos son similares a los que hicimos cuando el rango era de 64 bits. Bien, ahora se ve la información que el programa Everest Ultimate ha desplegado para nosotros. Nos muestra 2 módulos de DR3, ambos con tamaño de 2 GB, corriendo a la misma velocidad, y como ven allí se observa el ancho de bus de los módulos, que es de 64 bits. Los 64 bits es igual para cualquier DIMM de DR. Allí dice que el método de detección de error no tienen. Por tanto no son SSE y el rango será de 64 bits. Luego se observa que uno de los módulos es de un solo rango con 8 bancos. Recuerden que los 8 bancos se refiere a la organización de los chips, en este caso por 8. El otro módulo es de 2 rangos con 8 bancos también. Es decir, con una organización igual por 8. Recuerden que por 8 significa que la anchura de cada chip es de 8 bits. Luego vemos que a pesar que uno es un single rank y el otro es un dual rank, tienen el mismo tamaño de 2 GB. Esto debe ser porque no deben tener la misma densidad en el módulo, de lo contrario, si ambos tuvieran la misma densidad, entonces el dual rank sería de 4 GB. También vemos que en este caso el single rank es más rápido porque tiene menor tiempos de memoria, menor latencia. Lo que significa que no siempre un single rank será inferior a un dual rank. Hay que estar muy pendiente de todo. Bien, acá les muestro el datasheet de la tarjeta madre Intel DH55PJ, es una motherboard del 2010. Los datos expuestos por el programa Everest eran de los módulos engarzados a esta placa. Espero que recuerden que ambos módulos eran con organización por 8. Ahora miremos esta hoja de especificaciones o datasheet. Dice que es compatible con SS pero preferiblemente recomienda non-SSE. Allí dice que el módulo DIMM puede tener una cara o 2 caras con organización por 8. Significa que no le sirven módulos por 4, ni por 16. Ahora miremos la tabla, para módulos de 2 GB acepta de 1 o 2 caras pero para el módulo de 4 GB solo acepta de 2 caras.
Miren en la tabla otra cosa, observen los dos primeros renglones, la memoria de 1 GB y la de 2 GB con la misma densidad de 1 gigabit, una es el doble de la otra y es como si la primera estuviera 2 veces contenida en la segunda, solo con ver la organización de los chips. También en el número de dispositivos se puede observar que el módulo de 1 GB tiene 8 chips y el de 2 GB tiene 16 chips. El doble por ser de doble cara y en este caso si concuerda que además sea un dual rank. Si multiplico 16 por el número de banco, que es 8, nos da 128 bits, y si divido 128 entre 64, eso me indica que hay dos rangos. En esta tabla el número de caras sí coinciden con los rangos, pero no siempre es así. Miren ahora los otros dos últimos renglones, el penúltimo y último. Hay un módulo de 2 GB y de 4 GB, el factor común es que ambos tienen la misma densidad de 2 gigabits. Y también el número de chips es el doble con respecto al otro. Sin embargo, si comparara por ejemplo el módulo de 1 GB que tiene una densidad de 1 gigabit con el módulo de 2 GB con densidad de 2 bits, no lucen como si el rango único pudiera formar al dual rank, además se nota porque en el número de chips en ambos módulos es de 8 chips y no se duplica. Lo mismo si comparo el módulo de 2 GB con densidad de 1 gigabit con el de 4 GB que posee densidad de 2 gigabits, no pareciera que el dual rank estuviera contenido dos veces en ese cuádruple rank, además se nota en el número de chips que no se duplica y en ambos casos es de 16 chips. Bueno, eso es todo, espero hayan comprendido ya que me ha dado cierto trabajo crear este video. Hasta luego gente.